El empleo es el gran organizador de las sociedades modernas. Nos permite conseguir recursos, tomar decisiones a mediano y largo plazo, superar la pobreza y, en definitiva, integrarnos a la comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando la economía de un país no genera la cantidad de puestos de trabajo suficiente para todos? Se produce el fenómeno del desempleo. Este fenómeno barre con las aspiraciones de una parte importante de la comunidad, agudiza las tensiones sociales, hace que aumenten las probabilidades de caer en la pobreza y, en definitiva, termina con las esperanzas de un futuro mejor. Por eso es que en este siglo XXI el desempleo es uno de los problemas más importantes. A pesar de la retórica habitual de algunos políticos y periodistas, el desempleo no es un problema individual. Se suele decir en forma despectiva que el que no trabaja es porque no quiere. Eso es una pavada. El desempleo es el resultado de un sistema económico que en su conjunto no genera la cantidad de puestos de trabajo para todos. Y cuidado, porque el desempleo no es un problema únicamente del que no tiene trabajo, sino de toda la sociedad. Antes de la pandemia generada por el COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo ya alertaba de que el desempleo es un fenómeno creciente en todo el mundo. Para este año 2020 se esperaba una desocupación del 5,4%. Es decir, que de cada 100 personas que en el mundo buscan empleo, más de 5 no lo consiguen. Ello representa aproximadamente 194 millones de personas en todo el planeta. Pero el informe no solamente alerta sobre la subida del desempleo en el mundo, sino también sobre otros fenómenos que están vinculados, como el del subempleo, es decir, personas que trabajan menos horas de las que quisieran y personas que han dejado de buscar trabajo decepcionadas por no encontrarlo. Todo esto suma aproximadamente 480 millones de personas en el planeta que tienen problemas de empleo, lo cual representa aproximadamente el 13% de la fuerza productiva mundial. El informe llamado Panorama Laboral de América Latina y el Caribe también está advirtiendo sobre el aumento del desempleo en nuestra región. El año pasado el desempleo se incrementó en 9 de 14 países y lo más probable es que en este 2020, con una recesión económica mundial, la desocupación vuelva a crecer en casi todos los países del continente. La situación es aún peor para los jóvenes y para las mujeres. Los jóvenes entre los 15 y los 24 años tienen un nivel de desempleo que es muy superior al del resto de la población. Aproximadamente el 25% de los jóvenes del mundo no trabajan ni estudian. Esas son las estimaciones que hace la revista The Economist, pero que confirma también la Organización Internacional del Trabajo al señalar que unos 267 millones de jóvenes en todo el mundo están fuera del sistema educativo y del sistema laboral. Y verdaderamente que eso es un drama social. Un elevado desempleo significa un problema tanto económico como social. Cuando el desempleo crece en gran medida, la economía resigna todos los bienes y servicios que dejó de producir o que dejaron de producir las personas desocupadas. Alguna vez alguien me dijo que un periodo de elevado desempleo implica para la economía lo mismo que podría significar el arrojar
grandes cantidades de autos, de mercaderías, de ropa, de viviendas al océano. Sería todo aquello que esa economía dejó de producir porque todas esas personas estaban afuera del sistema industrial o del sistema fabril. Pero sin duda que los problemas más graves que trae la desocupación son en el plano social. La desocupación empuja a muchas personas a la pobreza y agrava la desigualdad, porque evidentemente que los ingresos de aquellas personas que tienen un trabajo son muy superiores a los ingresos de quienes no tienen trabajo. Pero además, un elevado desempleo hace que bajen los sueldos de toda la economía. Es decir, que el desempleo, cuando se prolonga en el tiempo, genera consecuencias no solamente en los desempleados, sino también en los trabajadores que, pese a conservar su empleo, lo más probable es que sufran una reducción del sueldo. ¿Cuáles son las causas del desempleo? Bueno, no hay una, sino varias, porque el desempleo es un fenómeno complejo y por lo tanto es multicausal. Existen factores demográficos como el aumento de la población, factores estacionales, factores tecnológicos como la robotización y también factores que están vinculados con el consumo y con la crisis o las crisis de otros países. Por ejemplo, la crisis mexicana del año 1995 afectó a casi toda la región e hizo que se incremente el desempleo. Algo similar ocurrió con la crisis de Brasil de 1999 o con la crisis argentina-uruguaya del año 2001-2002. Pero evidentemente que lo que más afecta al empleo y lo que más condiciona el desempleo es el modelo económico que sigue un país. Esto se vincula directamente con el papel que juega el Estado y las políticas públicas en relación al empleo. Los teóricos del liberalismo económico dicen que lo mejor que puede hacer el Estado es quedarse a un costado y que la mejor política pública es aquella que le permite al mercado autorregularse. Los liberales señalan que si se eliminan las trabas que el Estado pone en la economía y se suprimen algunas regulaciones como los convenios colectivos de trabajo o el salario mínimo, entonces los sueldos de los trabajadores podrían bajar libremente hasta un punto en el cual los empresarios estarían dispuestos a contratar a nuevos operarios y de esta manera se alcanzaría la situación de pleno empleo, es decir, la situación en donde todos aquellos que buscan un trabajo lo consiguen. ¿Pero será así? Lo pensemos un poco. ¿Qué creen que es más importante para un empresario? ¿Que los salarios de los trabajadores sean bajos o que las ventas sean altas? O lo pongamos de otra manera. ¿Qué creen que estimularía más a un empresario a contratar a un nuevo trabajador? ¿Que el sueldo de ese trabajador sea muy bajo o que las ventas de su empresa sean muy altas? O lo definamos de otra forma. Supongamos que en un país los sueldos de los trabajadores son muy bajos, pero que las ventas de las empresas también son muy bajas. ¿Habrá algún estímulo en ese marco para que un empresario contrate a un nuevo trabajador? John Keynes, posiblemente uno de los mayores economistas del siglo XX, demostró que es el consumo y la demanda lo que empujan al empleo. Este economista pudo demostrar de que el sistema capitalista no tiende por sí solo ni al pleno empleo ni al equilibrio de los factores de producción. Si el Estado no interviene de manera activa y con políticas públicas, el sistema capitalista va a generar naturalmente altos niveles de desempleo, según Keynes. A ver, lo pensemos de esta manera. Si el precio de los productos que un país le vende al mundo cae, o si el mundo le compra a ese país menos productos, o si el sueldo de los trabajadores es muy bajo y por lo tanto no pueden consumir, la economía se contrae, se vuelve más pequeña. Si cae el consumo, caen las ventas. Y si caen las ventas, cae la producción de las empresas. Lo más probable es que esa empresa al principio despida trabajadores y eventualmente terminará cerrando.
Lo que demostró Keynes con la evidencia científica de todo un siglo es que cuando cae el consumo, también cae lo que producen las empresas. Y las empresas no van a tener ningún estímulo para contratar a nuevos trabajadores porque no van a tener a quién venderle esa producción. A su vez, aquellas personas que han perdido el empleo van a consumir menos y esto es un círculo vicioso que termina agravando la situación y generando una recesión económica. Por otra parte, si bien el interés individual de los empresarios podría ser el de pagar salarios bajos, lo cierto es que el sistema capitalista en su conjunto necesita que los trabajadores tengan buenos sueldos para que puedan consumir. Entonces, dice Keynes que para evitar una situación de desempleo masivo, el Estado tiene que intervenir incentivando la demanda. Solo si aumenta el consumo, habrá necesidad de más producción y si las empresas se ven obligadas a producir más, contratarán a más personal. La pregunta es, ¿cómo puede el Estado compensar la caída del consumo y reactivar la economía? Bueno, básicamente a través de tres instrumentos. El primero es la inversión pública, el segundo es los impuestos y el tercero es la política monetaria. El Estado puede invertir grandes cantidades de dinero en obra pública, en infraestructura, y de esta manera las personas que han sido contratadas por el Estado o aquellas empresas que son las proveedoras van a poder volcar todo ese dinero en el consumo. También el Estado puede realizar transferencias dinerarias a aquellas familias que tienen problemas económicos para que mantengan los consumos básicos como la alimentación, la vivienda, la vestimenta o la educación. La otra herramienta de la que dispone el Estado es la política monetaria y más específicamente la tasa de interés. Para entender qué es la tasa de interés lo pensemos de esta forma. Si una persona tiene dinero y está interesada en invertirlo en la producción, lo primero que se va a preguntar es si hay demanda y consumo. Es decir, si hay gente interesada en comprar ese producto y si además tiene dinero suficiente para poder comprarlo. Pero lo segundo que se va a preguntar es qué le conviene más. Si invertir ese dinero en la producción o si depositarlo en el banco en un plazo fijo y recibir todos los meses o en un periodo determinado el interés. Lo otro que se va a preguntar esa persona es cuánto le cobraría el banco por prestarle dinero. Por ejemplo, para comprar nuevas máquinas, para ampliar la fábrica o comprar materias primas. Si el banco me presta 100 pesos, ¿cuánto le tengo que devolver? Lo que dice Keynes es que una tasa de interés muy elevada termina barriendo los incentivos para que la gente invierta. Porque por un lado sería más redituable depositar ese dinero en un plazo fijo y por otro lado lo que me cobre el banco por prestarme plata es muy alto. Por lo tanto, Keynes dice que el Estado tiene que regular la tasa de interés y en momentos de desempleo tiene que bajarla para que haya más estímulos para la inversión productiva y que esta inversión productiva genere nuevos puestos de trabajo que a su vez alimenten el consumo. La teoría de Keynes permitió que luego de la Segunda Guerra Mundial muchos estados lograsen un periodo de estabilidad económica y de crecimiento con pleno empleo. Estamos hablando de aquellos países capitalistas como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, en donde el Estado participó junto con el mercado en equilibrar la oferta y la demanda. Por el contrario, los periodos de prolongado desempleo regresaron a partir de 1980, cuando se reintrodujeron las teorías del libre mercado. Y en nuestro continente, a partir de la década de 1990, con la aplicación del llamado Consenso de Washington. El final de la película es más o menos conocido por todos. A comienzos del siglo XXI se desataron en la mayoría de los países de nuestro continente crisis sociales muy profundas
porque el desempleo y la pobreza llegó a límites insostenibles. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. La Organización Internacional del Trabajo señala que América Latina, tras la crisis de comienzos del siglo XXI, logró un periodo de crecimiento económico con aumento del poder de compras, de los salarios, con reducción de las desigualdades y de la desocupación. Esto fue posible fundamentalmente gracias a tres factores. Por un lado, el aumento del precio de los productos que la región le vende al mundo. En segundo lugar, por una fuerte inversión pública a cargo del Estado. Y en tercer lugar, por la aplicación de políticas redistributivas. En 2014, luego de 10 años de crecimiento de la región, América Latina logró el nivel de desocupación más baja desde 1980, 6,1%. Y logró mantener este nivel de desocupación incluso luego de la crisis económica financiera del 2008-2009. Portugal y Grecia son dos países de Europa que tras el año 2008 sufrieron crisis económicas muy serias. Pero las políticas públicas que aplicaron ambos países son tan distintas como los resultados que obtuvieron. En Grecia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo exigieron un duro ajuste fiscal que implicó reducir la inversión pública a cargo del Estado, una flexibilización laboral y bajar los sueldos de los trabajadores. Portugal, en cambio, experimentó otro camino. Lo primero que hizo fue aumentar los ingresos del Estado. Después armó un presupuesto nacional reservando una cantidad importante de recursos para ayudar a que las familias aumenten su consumo. Además, puso en práctica un programa de aumento sostenido a lo largo de 5 años del salario mínimo para que de esa forma los sueldos tengan mayor poder de compra. También puso en marcha un importantísimo programa de inversión pública e inversión educativa, modificaciones dentro del sector de la administración pública y algunas reformas laborales, todo lo cual permitió reducir el desempleo, aumentar el consumo y aumentar la necesidad de las empresas de contratar a nuevos trabajadores. Al mismo tiempo, creció el turismo interno y aumentó la exportación de bienes industriales. A partir de 2016-2017, tornou-se pouco mais, não diria fácil, mas talvez conseguiu-se encontrar mais trabalho. En estos momentos, en donde el mundo vive una situación inédita en lo económico, por lo grave que es, se necesitan al mismo tiempo políticas públicas que ayuden a mantener el nivel de consumo y de la demanda agregada. A su vez, hace falta una actividad bancaria transparente y bien regulada que apoye a la inversión productiva, así como políticas en materia industrial, tecnológica y de aprendizaje. Se trata de una ambiciosa agenda económica y social que al mismo tiempo es imprescindible. La pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es si estamos construyendo una economía que sea capaz de generar puestos de trabajo para todos. Las dos funciones económicas más importantes es la generación de empleo y la redistribución de la riqueza. Y estos son dos parámetros que tenemos que utilizar para evaluar nuestro sistema económico.
Es mentira que el mercado se pueda regular solo y que el Estado está de más. Es mentira que la gente no trabaja porque no quiere. Es la realidad lo que demuestra que eso es una falacia. Son los números de desocupados en todo el mundo que no paran de crecer lo que demuestran que es necesario que el Estado intervenga. Y lo que es una realidad también es que ningún país del mundo puede crecer, desarrollarse y hacerlo de una manera armoniosa si millones de personas no pueden conseguir un buen trabajo seguro y bien remunerado.